Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Cuarto Poder Tlaxcala Noticias. Me encuentro con el maestro del arte vertical, que es el telar vertical en Gobelinos, con Daniel Sastre, que es el legado de Daniel Sastre Tapia. Cuéntanos acerca de la trayectoria de los del tejido de Gobelinos. Para primer lugar, bueno, en primer lugar, el bonito arte del tejido, estamos hablando del telar de alto liso, el telar vertical, lo que es tapiz y gobelino. Eh, es el bonito arte del el tejer, el dibujar, el pintar, lo que es a base de hilos. Eso es nuestro arte. ¿Qué es ahora sí, qué es el Gobelino? O sea, en qué se representa el Gobelino? Gobelino, estamos hablando que es un arte de lo que es el Renacimiento de 1600, los castillos. Anteriormente los castillos eran elaborados por piedra, pero necesitaban un revocado. Ahorita en la fecha se le llama revocado, pero anteriormente para cubrir los castillos se le tenía que implantar lo que es una cubierta de tela. Y ahí es donde los reyes empiezan a lo que hacer, a suplantar lo que es lo que es las campañas, empiezan a suplantar por obras maestras, lo que es los jardines, lo que es las batallas, el tejido. O sea, eso es lo que representaba o lo que hoy representa en la actualidad, lo que es la fotografía, pero en tela. Ajá. Anteriormente de óleo, anteriormente de la pintura del óleo, el tejido era lo más que en los cuadros decorativos, en los castillos, anteriormente era lo que se utilizaba anteriormente del óleo. O sea, que es digamos que que es lo primero que salió del óleo, o sea, como que representa el óleo al gobelino. Ajá. El gobelino anteriormente lo que eran las batallas, lo que era una imagen de batalla, de guerra de los reyes, una imagen de jardín, de sus jardines, de sus bellos jardines que tenían, pues anteriormente era la imagen que tenían y era tejido en lo que es el tapiz para recubrir sus castillos, sus muros de castillo. Después, posteriormente, pues ya nace el óleo. En ese tiempo pues, todavía no había pinturas, todavía lo que es el óleo que no nacía. Estamos hablando del Renacimiento, 1600, 1614, 1612, y ahí sí nace lo que es el tapiz europeo, lo que son los grandes tapices europeos. Así nace en lo que es la historia. Maestro, ¿usted dónde aprende esta arte? A mí me delega mi papá, un gran maestro tejedor. A mí me enseña a tejer, me enseña a dibujar, me enseña a pintar, y ya es como comencemos como yo aprendo a tejer, a teñir lana, teñir algodón, teñir enequén, y ahí es donde yo comienzo a aprender el bonito arte del tejido. ¿Qué tipo de obras generó el maestro Daniel Sastre Tapia, padre de usted, maestro? ¿Qué obras generó? Mi padre me generó muchas obras, obras grandes de 240, 180 de tamaño. Mi padre llegó a colocar en 3 museos. En el Museo de la Memoria, de la Historia de la Memoria de Huamantla, hizo el escudo de Huamantla, el escudo de armas de Huamantla, que está hasta la fecha, está conservado en el museo. Llega también a conservar lo que es en el Museo de Artesanías. También coloca un trabajo hecho por él, de artesanías, lo que es la historia del tapiz en Chautempan. Ese cuadro se llama Dignificando el Saltillo en Chautempan. Así se llama, obra del maestro Xochitiotzin, del maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin. Y también está teniendo otra obra en el de
Huamantla, el de Tlaxcala, y la otra obra está grande aquí en un restaurante grande aquí de la ciudad, muy importante, que es La Pulquería, también reproducción del maestro Desiderio Hernández Ortiz. Y reproducida por ustedes nuevamente en telar. Ajá, en telar de alto liso, hecho a mano, 240, 180 de tamaño y todo hecho a mano. Se dice que en el arte de la artesanía del telar vertical, que el maestro Daniel Sastre Tapia no es un tejedor nada más porque le enseñaron así, que es un tejedor de escuela. Platícanos acerca de ese tipo de aspectos, porque es muy importante para la historia de Chautempan, que tu papá no nada más es aprendiz de tejedor, sino viene de escuela, viene de la escuela de Jalapa. Sí. Cuéntanos acerca de Sí, ello. la escuela técnica de número 36 de Jalapa fue una escuela, fue raíz de Bellas Artes en México. Trajeron a un maestro que se llama José Cañizares Casáis, egresado de la Escuela Real del Tapiz en Madrid, una de las casas productoras en tapiz importantes a nivel internacional, que les ha trabajado a Casablanca, les ha trabajado a reinos grandes, tanto en alfombras y tanto en tapiz. Entonces aquí en México es una rama de Bellas Artes que trajeron a ese maestro y mi papá fueron aquí precisamente Tlaxcala como un estado. Una de las artesanías del estado principales es el textil, lo sabemos. Entonces Tlaxcala fue invitado para participar en esas becas. Y ahí es donde viene mi papá, ahí es donde participa en 1967, donde participa becado por gobierno del estado para aprender el bonito arte del tapiz o telar de alto liso. Pero ya en escuela. Ya es en una escuela, es elemental. Mi papá tuvo el título de técnico elemental en tapiz y elaboración de alfombras de nudo turco y nudo persa. Vimos que, bueno, yo analizando la historia de tu papá, me encontré un libro que me presentaste, donde habla del 25 aniversario de la escuela de los tejedores, que es la escuela de Jalapa, es conocida como la escuela de los jalapeños. En 1900, no recuerdo la fecha, pero aparece tu papá en una foto importante con el de grupo, con su maestro, con sus compañeros, y atrás de ellos hay una representación de una imagen que es muy emblemática a nivel nacional y se puede decir que es a nivel mundial, la Virgen de Guadalupe, y ya se ve que está terminada atrás de ellos, ya está terminada la imagen. También tu papá creo fue partícipe en el tejido en el teñido, en todo tipo de trabajo. Fue algo muy importante a nivel nacional. Fue algo muy importante porque, por ejemplo, estamos hablando de la Virgen de la Aparición, de la colección de la Aparición de la Virgen de Guadalupe, que son 8 versículos. Pero también estamos hablando que escudos, por ejemplo, el escudo nacional de México, estamos hablando que el escudo de estados, de Tlaxcala, el escudo de Jalapa, el escudo de armas. O sea, fueron una persona, el Luis XV, también hay una imagen a donde se está trabajando el Luis XV, los famosos, francés. Entonces, hicieron obras maestras, Rivera, lo que a mí me platicaba mi papá, que hicieron reproducciones y tenían la autorización de Diego Rivera para producir sus obras, que es la famosa vendedora de los alcatraces, que la reproducción fue hecha en tejido y aquí están las fotografías, que fue una reproducción perfecta, que hasta Diego Rivera se asombró al decir, es que yo pinto con mi pincel, pero ustedes tejen con sus canillas. Esa fue una de las palabras que mi papá pues me compartió a mí. Claro, y vimos que
En la biografía de tu papá, porque hay una biografía, o sea, plasmada aquí en Cheutempan, que no ha sido reconocida por las autoridades. ¿Por qué? No sé, pero de que somos artesanos en Cheutempan, somos el municipio artesanal, somos el municipio. Pero tu papá se ve junto a celebridades, gobierno del estado, presidente municipal y muchísimos más durante su trayectoria y su carrera artística de joven. Estamos hablando que en esa época tenía unos 26, 27, hasta 30 años por mucho, muy grande. Sí. Y ya era un artista reconocido, incluso el Sol de Tlaxcala reconoce el arte de Daniel Sastre Tapia. Cuéntanos acerca de ello, detállanos esa historia. Pues por ejemplo mi padre, yo soy una persona orgullosa, mi maestro, es mi mentor y yo estoy orgulloso porque mi padre fue una persona importante, una persona que marcó mucho lo que es la artesanía aquí en Chautempan y la artesanía en Tlaxcala, en cuestión de tejido. Mi padre fue una persona importante. Él ganó el premio y lo digo con orgullo porque el profesor Román Saldaña Oropesa diseña lo que es el escudo de armas de Chautempan en 1921, no me acuerdo, 1921 o 1920, lo confecciona y Congreso del Estado le da la autorización, lo acepta, pero el profesor pues no era dibujante. Entonces el maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin es el que le da el colorido y lo estiliza a su manera de dibujar, a su manera de pintar, lo estiliza y mi padre es el que lo teje. O sea que tu padre tiene el estilo de Desiderio Xochitiotzin. Entonces estamos hablando que tres personalidades, lo que es Román Saldaña Oropesa, lo que es Desiderio Hernández Xochitiotzin y lo que es Daniel Sastre Tapia, llevan a cabo una obra de arte, lo que es el escudo de Chautempan, el escudo de armas. ¿Y lo tienes el escudo o no? Sí. ¿Y no los puedes presentar al público? Sí, lo tengo en fotografía. Ah, ¿lo tienes en fotografía? Lo tengo en fotografía y es un escudo que es majestuoso. Incluso se escucha que ese escudo, algún chautempense que conoce del arte real del telar, se lo llevó a su casa porque dijo, este escudo a sus años va a valer un dineral. Sí, ese escudo de Chautempan estuvo muchos años en la alcaldía y desapareció en un momento, se perdió, pero pues no sé dónde esté, pero ese escudo es muy bonito, es el escudo original de Santana Chautempan. Claro. Exacto. ¿Qué otras figuras identificaron a tu papá, lo plasmaron en la historia del telar vertical? Mi padre tuvo muchas obras, tanto personas, por ejemplo, retratos, y estamos hablando políticos, eclesiásticos, artistas. Él tuvo muchas obras en retrato, él tuvo mucha obra maestra, muy reconocido. Con decirte, por ejemplo, una anécdota personal, que vino José aquí al palenque de Tlaxcala, en la feria de Tlaxcala, y mi papá le regaló su retrato tejido a José y se lo entregó personalmente. ¿En qué año fue eso, la entrega de José? De José estamos hablando de 1992, 91, cuando viene a palenque de Tlaxcala. Claro. Y personalmente mi papá se lo entregó a José. Después estamos hablando de Monseñor, estamos hablando de Ignacio Picasso, hizo su retrato, estamos hablando de Juan Pablo II, Benedicto III también le hizo su retrato, Manolete el Gran Torero también le hizo un retrato a Manolete. Una de las grandes obras maestras fue lo que es J.B. Johnson, expresidente de los Estados Unidos, y su esposa. También fue una obra que lo llevó a la... O sea que tu padre en el arte del telar vertical
tuvo roces con celebridades de talla internacional y talla nacional y talla local, que fueron importantes en su momento. Entonces, ¿qué es lo qué le faltó a tu papá para destacar, o sea, para que en Cheutempan, quedara plasmado, como en este caso, como Desiderio Suchitiotzin, que es reconocido por sus murales, a Cheutempan le hace falta que en el arte del telar vertical sea reconocido Daniel Sastre Tapia, y que ojalá y las autoridades se dieran la oportunidad de crear un museo del artesano. ¿Para qué? Porque hoy en día Concla se quiere robar el nombre del artesano o textilero, que en realidad pues no le pertenece. Y la historia lo dice, los datos lo dicen, todo lo dice. O sea, no es porque Cheutempan quiere agandallarse lo del artesano y lo textilero, o sea, por naturaleza y así que por historia le pertenece a Cheutempan. Entonces, Daniel Sastre, ¿qué obras importantes presentó aquí en Cheutempan? Estábamos escuchando la otra vez, bueno, ya hace un par de años, porque me acuerdo que entrevisté a tu papá igual hace años, lo entrevisté pero en plática, y me platicaba que tenía la diosa Tosi. Claro. A la diosa Tosi, que era la original, que no cambiaba en nada en el dibujo real de Desiderio Suchitiotzin, porque Desiderio Suchitiotzin se lo presta para que lo pase y lo haga en su telar. ¿Sí? Algo que tenemos que entender nosotros los chautempenses es que, por ejemplo, la diosa Tosi es la diosa abuela, la deidad, no diosa, la deidad. La deidad, lo que es la madre de los dioses. Entonces, Tosi tenía su templo aquí en Chautempan, y precisamente cuando llegan los españoles, pues la cambian por nuestra abuelita también, que es Nuestra Señora Santana. Señora Santana, que es madre de María, que es nuestra abuelita. Entonces, la diosa Tosi era la diosa de la salud, la diosa de la herbolaria y también la deidad de los artesanos, de los textileros. Entonces, tenemos lo que es el códice de Durán, que nos lo está mostrando. Y precisamente lo que tú dices, o sea, la cuestión es tener la imagen. ¿En chino las puedes mostrar? Abuela, sí, esta la tejimos, precisamente, la tejimos, y aquí la tenemos, precisamente la tenemos con sus malacates, la tenemos con sus, lo que es el ixcle, lo que es los molotes de ixcle, que son sus dos copas. Aquí lo tenemos ya en molote, y aquí lo tenemos hilando. Era un barbado, porque la tradición del ritual pues era que se tenía que pintar de la nariz para la barbilla un color negro. No es barba, porque le dicen es que señor. Claro. No es barba. ¿Y eso qué es un arete? Tenemos una rodela, que precisamente era muy tradicional. Tenemos lo que es la rueca, el escudo que teníamos, y una pluma. Es una pluma y es una escoba también, porque decía que el año cuando Tosi se veneraba, barría. Barría y limpiaba lo que es el pueblo. ¿Y esto qué representa? Lo que es el dos colores, lo que significa era la dualidad de la tierra, precisamente. ¿Y por qué se muestra hincada? Hincada, precisamente lo que significaba pues era la reverencia ante los dioses. Claro. Para tener una buena. Al final de cuentas, Tosi interceptaba por nosotros. Cuando se celebraba Tosi, lo que era lo que es la festividad de Señora Santana, era el día de la barrida y era el día de la limpiada, porque ella limpiaba todo lo malo
en el año que teníamos, ella lo limpiaba y para un año mejor. Vimos que esta imagen hace no muchos meses, en 2020, ganó el lugar en impresiones de la Lotería Nacional, que le dieron el crédito a un chautempense, porque creo el chautempense lo dibujó en óleo, sí, y le dieron todos los créditos a él, pero vemos que eso es milenario, o sea que es de años, de que viene el crédito, se lo debieron haber dado, o sea, debieron haber puesto propietario, dibujante y pintor, en este caso el chautempense, y pues parece que todo el crédito se lo llevó el sol. Una de las cosas, por ejemplo, que me ha dicho mi padre, que me ha dicho mi maestro Desiderio Hernández Ochitío, si tuve la oportunidad de que fuera mi maestro en dibujo y pintura, claro. Una de las cosas que me decía, los códices ya están hechos. No los manipules. No manipules un códice porque te vas a meter en problemas. Entonces, los códices ya están hechos. Si vas a sacar una reproducción de códices, lo tienes que sacar en la mejor forma, tal y como sea. Y reconociendo la autoría. Y reconociendo la autoría. También, por ejemplo, este códice, esta imagen es de Durán. Ahí sacada. Y siempre lo he dicho, es de Durán. De Durán. Yo no puedo dibujar peor, no puedo hacer manipulación, es de Durán. Tal y como está el códice. Pues esta es la imagen que nos presenta el maestro Daniel Sastre. En tinte natural. En tinte natural, tejida en telar vertical acto liso, ¿sí? Que lo tenemos aquí a las espaldas, ¿sí? Y vean a los niños más de cerca para que conozcan a Tosi, que incluso hay un concurso de Tosi, sí, en Chautempan, realizado igual por un chautempense, pero es de oratoria. Sí, es de oratoria. Es de oratoria. Es nuestra abuela, nuestra madre, señora Santana. Claro. ¿Sí? ¿Algún otro material que tengas que presentarnos, maestro? Igual es porque son materiales de antaño, sí. que representan lo artesanal y lo artístico, ¿sí? en pintura, sí. Y en pintura, en dibujo y en tejido. Tenemos aquí al lado, a tu lado izquierdo. Tenemos a Quetzalcóatl, por ejemplo, lo que le digo el códice barbónico, es precisamente reproducción del códice barbónico, lo que es el códice de Quetzalcóatl. Claro. Es un códice también muy, muy importante, lo que es nuestra cultura mexicana. Es algo muy importante. Quetzalcóatl en nuestra historia es nuestro profeta, nuestro poeta. ¿Nos puedes explicar los colores, todo sí. lo que es el diseño, y nos vas detallando la historia, sí, de en lo personal, nosotros manejamos lo que es el rojo, negro y blanco, que son los colores tlaxcaltecas. Así lo está estipulado, son nuestros colores tlaxcaltecas. En el fondo rojo es el marco negro y marco blanco. Y ya de ahí viene la figura, que es precisamente la deidad Quetzalcóatl, en el códice borbónico, que está muy representada. Es una manera de Quetzalcóatl muy, muy bien representada. Tenemos la víbora de Coatl, y tenemos lo que es la imagen. ¿Qué representa esto, maestro? Ya descifrando lo que es la figura, pues tiene muchas interpretaciones. Estamos hablando de conchas, de mar, agua, muerte. Es Quetzalcóatl. ¿Qué es lo que los libros de historia, yo leí hace unos años, leí que era el Popol Vuh, pero que Popol Vuh era Quetzalcóatl, que era el dios de la lluvia, el dios que provocaba las tormentas y todo. No. Por eso se les menciona que en Chautempan, muy conocida la historia de cuando llovía y caían las trombas de agua, que se dibujaban en los cielos, es una víbora en los cielos, así como, y que si caía al piso en forma de agua, se provocaba inundaciones en esos años.
por eso es que se dibujan a la serpiente, pero aquí se ve que es caída del cielo, aquí que Quetzalcóatl la detiene y la agarra, ¿no? Bueno, así lo quiero interpretar yo. Y aquí en Chautempan se conocía mucho, bueno, yo escuchaba por parte de mis abuelos y de las personas esas que se les llamaba tiemperos, no sé si llegaste a escuchar los tiemperos, que controlaban las lluvias, digamos que las tormentas, y se basaban en la mirada al cielo, y si viene una serpiente dibujada en las nubes, esto quería decir que cayó una tormenta. Aquí en Guadalupe Ixcopla pues todavía tenemos, gracias a Dios, tenemos un tempero que cuando ya viene la tormenta, él se carga de romper las nubes, precisamente. Imagínate ese conocimiento que tú dices del señor de aquí de Ixcopla, conocimiento plasmado aquí en esta imagen, que en Estados Unidos que se provocan huracanes, megatormentas, sí. que se llevara a esos lugares. ¿Cuántas vidas se salvarían? ¿Cuántos desastres naturales no se suprimirían a favor de la población? Sí, cierto. O sea, es lo que representa Quetzalcóatl, así como lo estamos viendo, ¿no? Sí, y porque por aquí dice, aquí representa el agua, representa la serpiente caída, y representa, dices, la muerte, porque si en una tormenta, en una tromba de agua, o en un huracán, ¿qué es lo que representa? Pues representa inundaciones, deslavaciones, hasta muertes. Quetzalcóatl tuvo su amante, una bonita leyenda, un drama de amoroso de Comayagüe, la deidad del maguey, y gracias a su hermoso amor que tuvo Quetzalcóatl con Mayahue, nace lo que es la bebida de los dioses, lo que es el pulque. Ahí nace. Entonces es algo que también es algo bonito, es una mitología agradable, y Quetzalcóatl prometió regresar, y no sé si ya regresó o va a regresar otra vez. Él prometió regresar desde las aguas que se perdió, y prometió regresar. Claro, bueno. Y va a regresar. Magnífico, pues esa es la imagen de Quetzalcóatl, este querido público de Cuarto Poder Tlaxcala Noticias, que nos presenta aquí el maestro Daniel Sastre. Esta imagen, ¿quién la tejió? ¿Usted, maestro, o su papá? Sí. No, esas obras son mías. Mi padre tejimos mucho, él y yo, y sus obras las tengo aparte. De nuestras obras que tejimos él y yo, y las obras que él tejió, yo las tengo reservadas. Incluso aquí con el maestro vamos a ir presentando, cada semana lo vamos a manejar por ediciones, y vamos a ir presentando los trabajos del maestro, los trabajos del maestro Daniel Sastre Tapia, papá de aquí del maestro, y vamos a ir presentando, vamos a sacar arriba de unas 100 ediciones. Vamos a sacar, porque hay material que trabajar. ¿Sí? ¿No? Y ahorita tenemos, para empezar esta edición, que es la primera edición, sacamos 3 imágenes, y estamos aquí junto al telar vertical, alto liso, ¿sí?, donde se hacen los gobelinos, maestro. La ponemos con cuidado de este lado, porque nos presente la siguiente imagen. ¿Cuál es la siguiente imagen, maestro? La siguiente imagen tenemos lo que es la antigua República de Tlaxcala. Es Tlaxcalán, la antigua república, diseñada y esterilizada por el maestro Xochitl, como siempre, en tinte natural. Aquí ya lo estamos manejando, tintes naturales. Antigua República de Tlaxcala. La antigua República de Tlaxcala. Incluso aquí vemos que tiene un sello del gobierno del estado, ¿eh? Sí, Casa de Artesanías. Participó en un concurso, obtuvo premio, junto con los 4 señoríos, y es un trabajo precisamente digno de concurso. La antigua república, un diseño poco... Aquí tiene el sello del gobierno del estado, donde participa esta obra del maestro. ¿Sí? ¿Nos puede explicar las características de su obra? Aquí estamos hablando que era una república, no era un imperio como Moctezuma. Estamos hablando de 1917, 1918, 1500,
1517, 1518, a donde Moctezuma pues era un imperio, era un emperador, y Tlaxcala pues era una república. Tlaxcala siempre fue en su consejo, en su senado, y aquí estamos hablando precisamente de la antigua república, que es el cerro, el Huatepetl, el cerro donde se para el águila, a donde se funda Tlaxcala, y tenemos los 4 topiles, que eran los 4 mandos. Que es conocido como los cuatro Los señorías. 4 señorías. Tlaxcala era una república de más de 50 señoríos, pero con 4 principales. Y los 4 principales eran los que los que mandaban, los que legislaban. Tenemos 2 garzas, que es nuestro emblema. No es el águila. Aquí en Tlaxcala no hubo águilas. Aquí en Tlaxcala era lo que era la garza. Y Incluso aquí representan, arriba de la cabeza de la casa tienen coronas. sí, ese escudo ya está estilizado, porque el nativo pues no tiene las coronas, ¿no? Ah, ya. El nativo pues no tiene las coronas porque la corona ya es europea. ¿El nativo de qué año estás hablando, maestro? Estamos hablando del nativo de 1510, 1500. ¿Originario de dónde? Aquí de Tlaxcala. De Tlaxcala. ¿Y no sabe quién fue el que lo pintó, lo dibujó? No, hay códices. Existe un códice precisamente en Tizatlán, a donde está plasmado la antigua República de Tlaxcala, el escudo. Este escudo ya está remagistrado, ya está se puede decir que ya está redibujado, sí, precisamente. Claro. Pero ya estamos hablando de españoles aquí, con las coronas, porque el antiguo, pues las garzas pues eran más sencillas. ¿Esta es una obra de usted, maestro? Sí, ese lo llevamos a concurso hace un año, en lo que es en el estado, y ganó premio. Presentado con tinte natural, lana precisamente teñida de manera natural. Estamos utilizando para los azules, estamos utilizando añil, recetas prehispánicas y una greca té. Y aquí en este color rojo, ¿qué tinte es? El rojo, para el rojo tenemos lo que es la grana cochinilla. La grana cochinilla. La grana cochinilla tenemos para tener lo que es rojo, rosas, la degradación del rojo, desde un guinda hasta O sea que de la grana cochinilla sale ¿sí? este color, ¿sí? sale Y el color de fondo, sale recetas precisamente prehispánicas, recetas recuperadas, utilizamos lo que es el limón, el jugo de limón, utilizamos lo que es el vinagre. O sea que de los recursos naturales es donde sacan los colores. Todo es naturalmente. Todo es natural. ¿Y qué tiempo de vida tiene el color plasmado en el tiempo de vida? Pues lo tiene hasta, ahora sí que hasta que se acaba, ¿no? El tiempo de vida es resguardándolo bien, que no le pegue el sol, son 20 años, 30 años. Con los colores vivos. O sea que si digamos que si este diseño estuviera en mi casa, en mi sala, lógicamente no le va a pegar el sol, si va a tardar unos 20, 30 años en lo que se va deteriorando. Es como el óleo, ¿no? Se va agrietando y se va... ha habido, por ejemplo, tapices del siglo XVI que hasta la fecha están intactos. Claro, ¿no? Pero aquí lo importante es que son colores naturales. Es el valor, ¿sí? Los colores naturales es lo que México regala al mundo, los colores naturales. Pero aquí ¿cuántos chautempenses hacen colores naturales artesanos? Pues no sabría decirte. Eso no sabría decirte, pero sí lo que sí te puedo decir es que yo soy uno de ellos. Uno de los... Soy tintorero. Recuperando lo que es el tinte natural. Maestro, vemos que el arte del telar vertical alto liso no solamente tejer, sino hay que saber pintar, Sí, hay que saber dibujar, sí.
hay que saber utilizar las canillas, Sí. porque incluso, ¿cómo se les llama? Es de lanzadera todavía, ¿no? Lo que es el telar de horizontal, telar de pedales. También la Ajá. otra vez me mencionaba usted que existe un telar de cintura. Ah, sí, sí. Y poco a poco vamos a ir conociendo la historia del telar vertical alto liso, del telar de cintura, Sí. y todo lo que nos menciona el maestro, para que nos vayamos empapando en base a la historia de Cheutempan, porque Cheutempan tiene una historia artística ahora sí que en las artesanías, Sí, sí. lo que hoy conocemos en Santana Cheutempan como la casa de los artesanos, pero pues realmente que hay un artesano en la casa del artesano, pues no. Bueno, en lo que yo, en mi punto de vista, ahí vas y encuentras tiendas, o sea, revendedores del textil, Sí. porque, o sea, lo que es un real artesano, lo único que he visto de artesanos ahí es y es como museo, un telar dentro de la casa. Sí, está dentro. Artesano. Pero sí hay artesanos. En Chautempan hay artesanos y yo como dije, hay un artesano, por ejemplo, que le está confeccionando las ruanas, un artesano grandísimo en el estado de Tlaxcala, no reconocido, no lo han reconocido, pero le está confeccionando a lo que es a Pedro Fernández, a Pedrito Fernández. A Pedro Fernández. Es hasta la fecha, ahora sí, el artista Pedro Fernández ha utilizado ruanas y los han visto ustedes como público, lo han visto cómo utiliza las ruanas, pero esa ruana fue tejida aquí en Chautempan. Y hay un maestro. ¿A poco? Ya hay un maestro. ¿Y sí podemos saber el nombre del maestro? Sí. Bueno, yo en lo personal se llama Mauricio Rodríguez, de aquí de Chautempan. Que es igual hace ese trabajo, pero en el telar. Él trabaja lo que es telar de pedales, lo que es telar de bajo liso que se le llama, pero es un maestro que hasta la fecha no se le ha reconocido. Y él confecciona lo que es Pedro Fernández, lo que es la rondalla de Saltillo, lo que es las ruanas, y también me estaba platicando que estaba confeccionando en ruanas en Mariachi 2000. No, Mariachi 2000. Sí, ¿no? Mariachi 2000. Mariachi 2000, muy famoso. Y él es el que le está confeccionando. Él es el que les confecciona la vestimenta. Y artesano de aquí de Chautempan. Pero las autoridades, yo creo, nunca han volteado a ver a los talentos, porque son talentos. Pero, ¿saben quién es el único que yo he escuchado? Yo no conocí yo mucho de la historia de los artesanos, pero el que se ha dado a conocer, no aquí en México, no aquí en Tlaxcala, es el maestro Juan de la Cruz. Sí. Pero vemos que es un tejedor un poco más nuevo a la historia de ustedes. Hablemos del maestro Daniel Sasquetapia. Sí. Ya ahorita tú eres nuevo porque eres el legado de él, sí. Pero uno de los primeros tejedores en Tlaxcala, en Chautempan, es el maestro Daniel Sasquetapia, sí. que incluso participa en una de la clausura, fue de clausura de feria, y muestra un trabajo de tejido en el telar, y le dan un reconocimiento, le entregan un reconocimiento, y en esos años el Sol de Tlaxcala le cede una nota y lo reconoce como uno de los mejores tejedores. Platícanos acerca de eso, maestro. Por ejemplo, mi padre fue reconocido a nivel del Sol de Tlaxcala. Estamos hablando del Sol de Veracruz. ¿Recuerdas en qué año fue eso? Estamos hablando de 1982, 83. O sea, varios, y créeme que yo, por ejemplo, como legado, como hijo, pues yo conservo todo eso lo conservo, y para mí es un gran orgullo, porque es mi padre, es mi maestro, y yo estoy orgulloso, guardo toda nota, todo homenaje yo lo guardo, porque fue un gran maestro, y aparte de maestro fue un impulsor en la cultura, que Chautempan siempre estuvo al 100. Maestro, ¿y crees que con esta entrevista surgida en nuestro portal de noticias, Cuarto Poder Tlaxcala Noticias, ahorita nosotros estamos retomando la cultura, el arte,
vamos a tomar el arte musical, Oh, qué bueno. tanto como pop, Sí. como rockero, como ranchero, que estamos encumbrándonos apenas, tenemos ese gran proyecto, ¿sí? Y en este caso, pues hemos acercándonos a nosotros, ya llevamos años platicando, pero siempre Sí. con que quedamos platicando Sí, y de que se pasaba el tiempo y ve que nos dedicábamos a otra cosa. Pero hoy que surge este tema nuevamente, queremos revivirlo, queremos enseñarlo al público, más que nada a nivel nacional, quién es Daniel Sastre Tapia, el tejedor a nosotros lo nombramos el tejedor de los sueños, Sí. el tejedor de los sueños porque en Tlaxcala, sabemos que Daniel Sastre Tapia nace en 1943, en 1968 se empieza a destacar como artista del telar vertical. En 1962 se convierte en estudiante de la secundaria de Jalapa, Veracruz, y empieza la historia, pero estamos hablando que es un maestro de escuela, Sí. que no es un maestro solamente porque haya sido aprendiz, y ahora sí que por la época pues se podía prestar que era cualquier tejedor, y no estamos hablando que es un tejedor de escuela, que estamos hablando que es un tejedor que realmente en sus años de época tuvo su fama, y lamentablemente las autoridades de Chiltepán no plasmaron esa historia aquí en Chiltepán como para decir que vinieran los turistas. ¿Quién es el primer tejedor en el telar vertical? Hablamos de gobelinos, hablamos de códices, hablamos de muchísimas cosas, por ejemplo del gobelino, si era un gobelino, ¿no? Sí. De Luis XVI, Sí. donde participa. Entonces esas historias no las tenemos plasmadas, o sea, no se han dado la tarea de buscar. Entonces nosotros como noticias nacional y local intentamos buscar esas historias, intentamos revivir esas historias, Sí. ¿sí? Esas historias que marcaron fama, marcaron vivencias bonitas de época. Entonces lo que buscamos nosotros como medio informativo. Y ahorita estamos con usted y lo vamos a manejar por ediciones, maestro. Ahorita nos presentó usted esto de los códices de la diosa Tosi, de Quetzalcóatl y de la República de Tlaxcala. Entonces vamos a ir por detalle y ojalá, maestro, se presente la oportunidad para que lo veamos a usted exponiendo a nivel internacional gobelinos, códices, y que realmente Cheutempan, las miradas internacionales volteen a Cheutempan y digan: Cheutempan es artesano, que realmente recupere el nombre de artesano. Mi responsabilidad, precisamente el legado que me está dejando mi papá, mi responsabilidad es llevar este bonito arte y transmitirlo, compartirlo. Esa es mi responsabilidad y yo asumo la responsabilidad porque este bonito arte es maravilloso. Entonces lo que yo tengo que hacer, tengo que compartir, tengo que enseñar, tengo que mostrar. Que pudiera abrir una escuela Sí, de tejedores. Sí. Vamos precisamente vamos a motivar a la juventud, a la nueva generación, para que precisamente no se pierda este bonito arte. Es un arte. O sea, que hablemos de un arte, pero que tendría sus especialidades, como cómo producir la grana cochinilla, el añil, sí, o sea, que hablemos dibujo, de pintura, exacto, de teñir, de tejer, por ejemplo, de cómo adaptar el hilo en el telar y todo eso. O sea, hablemos que no nada más eso sería una sola clase, estamos hablando de diferentes clases. Estamos hablando de un bonito arte, que yo siento que hay gente que le interesa, yo siento que hay gente que le gustaría, y estamos a las obras. ¿Por qué más? Sáquenos de este tabú, de esta duda que a nivel local o a nivel nacional. ¿Por qué se dice que el gobelino no era para pobres? El arte del gobelino no era para pobres. Y pues realmente vemos que las exposiciones se destacan en lugares prestigiados. ¿Por qué se decía que en esa época se decía que el gobelino no era para pobres? El tapiz, precisamente como yo te lo estoy diciendo en la historia, el tapiz nace con los grandes, con los reyes. Por ejemplo, el rey en su vanidad, estamos hablando que todavía no existía el óleo. Entonces, anteriormente un rey iba a la guerra y tenía que tener una carpa especial para el rey. Entonces, para hacer una carpa especial, ahí entraban los gobelinistas. Ahí es donde hacían la carpa precisamente digna para un rey.
Después en los castillos, el rey decía, pues yo quiero mi jardín, que se vea esplendoroso, y hay algo belinista, es lo que decía, plásmame mi jardín, porque lo tengo bonito. Tengo aves de faisanes, hay aves preciosas, y los plasmaba el gobelinista. Así nace lo que es el tapiz. Entonces decía, en la realeza europea, decía, no cualquiera tenía un tapiz, no cualquiera, el que tenía un tapiz era porque tenía lo que es la nobleza, la tenía alta. Así nace lo que es el tapiz. Después ya llega lo que es los óleos, lo que es las pinturas, lo que es las tierras, y ya se comienza a pintar, pero el tapiz queda. Y hasta la fecha, yo por ejemplo, yo lo que hago, hago historia, tejo diseños, pero atrás de un diseño hay una historia. Hay un sueño. Hay un sueño. Ahorita, como por ejemplo estamos hablando de la antigua república, somos pocos tejedores. Yo soy artesano, y yo compito contra pantallas de 4K, pantallas, tecnología digital, pero yo a mi trabajo le tengo que dar el valor. Entonces, heráldicas, sus apellidos, yo investigo, cuál es el apellido López, por ejemplo, lo tengo que investigar, cuáles son sus colores, cuándo empieza a ser noble, cuándo le dan la nobleza, qué gana para ser noble el apellido López, cuál es escudo, y ahí es donde yo entro. Yo no les vendo nada más una cosa tejida, sino les vendo una historia de su vida. Maestro, casi para finalizar esta transmisión, hablemos acerca de que el maestro, su papá, le tejió a la Casa Blanca, sí, y le tejió al presidente, sí, de la República de ese entonces, a Díaz Ordaz. Sí. ¿Qué obra le tejió a la presidencia de la República, en ese entonces presidente de la República Mexicana, Díaz Ordaz? Sí. ¿Cómo se llamaba la obra? Mi padre tuvo la oportunidad de tejer y conocer grandes artistas, grandes personalidades. Una de las obras más grandes fue el retrato de Lyndon B. Johnson y su esposa, en expresidente de los Estados Unidos, en la entrega del chamizal, pedida por Díaz Ordaz, por el presidente Díaz Ordaz, 1960, ¿no? 1960. Le hizo la fotografía del presidente Díaz Ordaz, de expresidentes, lo que es Luis Echeverría, exgobernadores de Tlaxcala, de Tabasco, de Veracruz, lo que es Juan Pablo II y Benedicto IV, Benedicto IV, también el monseñor, lo que es Ignacio Picasso, en su fotografía también lo hizo. Artistas, José, La Bastida, no, muchas personalidades. Y en lo que es en arte, obras de ¿cómo se llama? Que saca la leyenda de los volcanes, pintor, ¿cómo se llama? De pintores, obras de Dalí, obras de Orozco, obras del maestro Desiderio Hernández Ochetiosi, que fue su maestro, fue su colaborador, y políticos tlaxcaltecas, muchos escudos nacionales, escudo de armas, escudo glifos,
jeroglíficos, murales de Cacaxla, él tejió de todo. Toda esa arte que hizo el maestro Daniel Sastre Tapia, ¿a dónde, ahora sí que, en qué partes de nacional, local, fueron quedando? Porque esas obras, quiero saber que pues prácticamente siguen conservándose, porque valen muchísimo, ¿Sí? porque son obras de arte tejidas en hilo de lana, en hilo de nylon, ¿Sí? y en otro tipo de materiales artesanales que todavía se conservan. Las obras el alcance que ha tenido mi papá fue a Francia, a Italia, y yo me acuerdo una experiencia muy grata de niño, es que vinieron una familia alemana, precisamente, y estoy hablando de que yo me acuerdo que no cabían en mi casa, o sea, literalmente, la puertita de mi casa estaba así, y estamos hablando de unos hombresotes de 2 metros que no cabían. Entonces me acuerdo muy bien que llegaron a la casa y llegaron buscando a mi papá, el tejedor de gobelinos, y le pidieron una obra que era un danzante. Le pidieron un danzante del baile del venado. Y mi papá le mostró y lo hizo y se fue a Alemania con una familia. Y esa familia hasta la fecha dice que lo tiene en su sala y lo quiere mucho esa danza, lo que es la danza del venado. Imagínense hasta dónde trascendió el maestro Daniel Sastre Tapia, Sí. Y ahora que tiene su legado, que también esperemos eso de que trascienda y de que sus obras lleguen a más allá, que rompan las fronteras, que se hable de Chautepa por medio de ti, maestro, de que del arte, más que nada del arte en el telar vertical, del arte de los códices, del arte de los gobelinos, que se destaque, porque el único que se ha escuchado, no sé, que a nivel nacional e internacional es el maestro Juan de la Cruz, pero conociendo la historia, así que conociendo la historia y reconociendo todas las vivencias que tuvo Daniel Sastre Tapia, tu papá, pues creo que se debe de presentar esas obras, una biografía de la cual vamos a ir enseñando poco a poco para dar a conocer la historia de los artesanos de Chautepa, uno de los artesanos más importantes que ascendió en su momento, que tuvo fama, y que ese maestro pues prácticamente hoy en día pues está en el olvido, porque todos los chautempenses pues, dicen, no, pues de dónde es por ejemplo, el escudo de Santana que desapareció? ¿Quién lo hizo? ¿Quién sabe? Pero quien se lo llevó y quien resguardó ese escudo sabe el valor del escudo. De Chautepa, uno de los primeros escudos que se elaboró en un telar como estos, con este tipo de material, ya sea de lana, de nilo, no sé, otros tipos de materiales que desconozco, pero dibujado aquí en el Chautempan. Y que quien supo y dio el valor a lo que tu papá hizo, dijo, no, pues sabes que esto vale mucho y mejor me lo llevo, y se lo llevó a su casa, que incluso está en su casa de este gran amigo. Que lo resguarde, que lo cuide, porque lo que tiene en su casa es una maravilla. Claro. Es una maravilla. Es una maravilla, el escudo tejido por mi padre, diseñado por Xochitl estilizado por Xochitl y diseñado por el profesor Román Saldaña López. ¿Qué más? Por 3 personalidades. Por 3 personalidades grandes de aquí de Chautepa. Pues ¿qué más da conocer la historia de Chautepa y de nuestros chautempenses? Porque es un orgullo empezar a conocer la historia. Y de aquí, así que es el maestro pues, originario de aquí de Santana Chautepa, de la comunidad de Guadalupe Ixcocla, donde pues, se dan muchos artesanos, pero que ahorita están como que en el stand-by. Una de las cosas muy importantes porque se mantiene así, porque el gobierno municipal, el gobierno local, el gobierno federal, pues, no los apoya. No los apoya en decir, ¿sabes qué? Pues vamos a destacar, vamos a hacer concursos, vamos a hacer exposiciones, vamos a sacarlos adelante a los maestros.
pero lamentablemente, pues hay, por ejemplo, en este caso, como Juan de la Cruz, pues dice, pues yo lo hago, pero por mis propios medios, ¿sí? Y lo ha hecho por sus propios medios, ha concursado en Francia, en Bruselas, en España, en diferentes lugares, pero ha sido porque las autoridades, pues, lamentablemente no apoyan en este tipo de labores artísticas, que debía haber apoyo, porque ¿qué pasaría si aquí en Cheutempan, en mi punto personal, qué pasaría si aquí en Cheutempan se abriera un museo del artesano? ¿Sabes qué pasaría? Si reconociera a maestro Daniel Sastre Tapia, legado Daniel Sastre, y aparte, activas el comercio en un radio, hablemos de 5 kilómetros, o si no a nivel municipal lo activa, con la presentación de un museo del artesano, que hoy en día, lamentablemente, esta entrevista la van a escuchar muchos amigos, y se van a querer colgar ahorita en tiempos electorales 2021. Pero ojalá que no nada más se cuelguen de este proyecto, que lo hagan realidad, que apoyen a los talentos, que apoyen que realmente Cheutempan destaque tanto como económicamente tanto como artísticamente en el modo artesanal. En este caso estamos hablando de gobelinos, de códices, que realmente pintura, se ha aprendido poesía, hay escritores, hay muchos escritores. Hay muchos escritores, poesías, muralistas. Hay mucho talento aquí en Cheutempan, hay mucho talento. Pero lamentablemente se mantiene, ahora sí como se dice la palabra, bajo el agua, ¿no? Están bajo el agua, que no han sido reconocidos, pero ojalá las autoridades escuchen esto o lo vean, por lo menos uno de cada 10 amigos que nos están viendo, es amigo de algún político, y diga, ¿sabes qué? Mira, hay un maestro que requiere apoyo. O sea, el apoyo va a ser colectivo, no va a ser para ustedes. Porque al generarte ganancias a ti, ¿qué es lo que generas? Empiezas a generar, y más empiezas a generar en el arte del arte vertical, empiezas a mejorar las instalaciones. Mejora las instalaciones, aquí afuera manejas estacionamiento grande, empiezas a manejar estacionamiento para autobuses, porque estamos hablando de una derrama económica turística que sería benéfico para Cheutempan. ¿No? Y estamos hablando de las colindancias de la colonia Centro, de la comunidad de Ixcocla, de la comunidad de Llanito y de la colonia Reforma. Hay que mantener lo que es nuestra identidad como chautempenses, hay que mantenerla y hay que reforzarla, porque nosotros somos 100% zaraperos, somos 100% tejedores, entonces hay que mantener esa identidad, no perdamos la identidad, porque, por ejemplo, decía yo, si San Pablo del Monte se le conoce como Talavera, pero ya no hay personas que hacen Talavera, entonces ahí es donde está el problema, ¿no? Claro. Ahí es donde está el problema, porque ya está perdiendo identidad. Santana, Cheutempan somos tejedores, 100% tejedores, y por eso, y algo que tenemos es que nuestros registros, nuestras industrias, nuestras fábricas estuvieron instaladas en Santana, Cheutempan, por algo. Entonces no hay que perder esa identidad, hay que recuperarla. Si la estamos perdiendo, pues hay que recuperarla y hay que luchar para recuperar esa identidad. ¿Estás de acuerdo? Claro, maestro. ¿Qué recomendaciones darían a las grandes empresas industriales textileras en Cheutempan que siguieran usando los colorantes químicos artificiales o los colorantes naturales? Yo pienso que, por ejemplo, todo lo que es alimenticio, lo que es usuario, vamos a retornar a lo que es el tinte, colorante natural y saborizante natural. Ya en ese tiempo nuestras grandes de cáncer, nuestras grandes situaciones de cáncer, pues tenemos que recuperar lo que es lo natural, tanto colorante, saborizante, lo tenemos que recuperar y tenemos que regresar a lo anterior. Entonces, a la naturaleza, tenemos que regresar. Entonces, lo que yo pido es que regresemos y tengamos conciencia precisamente de la recuperación de nuestros antepasados. Claro, maestro Daniel, ¿qué mensaje les enviaría a un tejedores que es cheutempense en este arte? ¿Qué mensaje les enviaría, maestro? Lo que yo, por ejemplo, les he invitado a mis compañeros artesanos
siempre les he dicho, es que nosotros somos artesanos y tenemos que trabajar, tenemos que saber, seguir trabajando lo que sabemos, lo que nos enseñaron, lo que nuestros abuelos nos enseñaron, lo tenemos que seguir trabajando. No nos desesperemos, porque al final de cuentas hemos trabajado, y yo los invito, compañeros, a que sigan elaborando el bonito arte, lo que les gusta, en textil, independientemente cualquier que estén manejando, cualquier forma que manejen. Yo los invito a que no se desesperen, porque es lo que nos gusta y lo que sabemos hacer. Los invito a que no dejemos perder este bonito arte de la elaboración con las manos, de la elaboración con lo natural, que lo sigamos haciendo. Maestro, muchísimas gracias, amigos de Cuarto Poder Tlaxcala Noticias. Pues aquí estuvo presente con nosotros el maestro Daniel Sastre, gracias. gobelinista, No, pues, dibujante, no sé cómo se le pueda nombrar en los códices, Tlatuani, le decían Tlatuani. Pues que realmente no desaparezca esta bella arte, amigos de Tlaxcala y de Chautempan, porque recobrando ese tipo de situaciones, pues vamos a recobrar la identidad, ¿sí? ¿no? Vamos a recobrar la identidad del artesano, porque ya se perdió. Ya otro municipio vecino de aquí de Tlaxcala quiere llevarse ese nombre, quiere llevarse esos derechos reservados que eran de Chautempan, y ahora quieren ellos, pero realmente no lo son. No lo son. Tenemos historia, tenemos plasmada lo que es la historia en documento, y no. Pues en Cuarto Poder Tlaxcala Noticias, próximamente, en los próximos días, van a encontrar, querido público, van a encontrar la biografía de Daniel Sastre Tapia y Daniel Hijo del Legado. O sea, vamos a manejar una cronología por ediciones. Ahorita manejamos esta edición que presentamos los códices del maestro. Posteriormente en la siguiente entrevista tal vez nos presente usted el último trabajo artístico de su señor padre, que tuve el gusto de verlo en vivo y de que su padre me lo mostrara, La Última Cena. Que ya es mi responsabilidad terminarla, porque me la dejó a la mitad, pero es mi responsabilidad. Y un agradecimiento, Arturo, un agradecimiento porque yo en lo personal me gustaría platicar, me gustaría que supieran, que todos sepan lo que fue mi padre. Es muy bonito. Ya leí la historia, no la he leído completa, pero es muy bonito porque te llenas de emociones. Por eso lo llamé El Tejedor de los Sueños, porque regresas como si fueras en un sueño. Empiezas a leer y te empiezas a imaginar la historia, las vivencias, de cómo se relaciona, de cómo se lleva con Desiderio Xochitiotzin. Incluso Desiderio Xochitiotzin, en una fotografía que ellos tienen en un álbum, lo nombra que es su familiar. Ni tan siquiera dice mi amigo, dice es mi familia. Es su familia. Y ahorita también un saludo a Cuauhtlatoac Xochitiotzin, que es mi hermano, y precisamente hemos platicado, él y yo, y vamos a seguir con esa línea. Mi hermano Cuauhtlatoac, hijo de Desiderio Xochitiotzin. Pues ojalá, maestro, y tengamos la oportunidad de que invite usted a una transmisión en vivo a Tlaxcala, para que nos platique, porque son dos artes diferentes, pero que se unen, se enlazan. En este caso nos comentaba usted que su papá hizo plasmaciones en el telar vertical de obras de Desiderio Xochitiotzin. Entonces que quisiéramos ver unidos y juntos a Tlaxcala y a Daniel Sastre. Y va a pasar porque somos hermanos. En una de las ediciones de aquí de los artesanos de Chautempan, que se van a llamar El Tejedor de los Sueños, se va a presentar Tlaxcala, Xochitiotzin y Daniel Sastre, para que presenten un trabajo en transmisión en vivo de cómo realizan sus labores artesanales y artísticas. Así es, maestro. Pues le damos las gracias al maestro. Maestro, muchísimas gracias por abrir las puertas de su taller. Que es muy importante para el público en general, porque hay muchos que se van a voltear las miradas, van a decir, ¿sabes qué? Esos artesanos nos gustan, ¿sabes qué? Llámanos. Y va a surgir eso, ¿no? Entonces, maestro, muchísimas gracias. Gracias. Para Cuarto Poder Tlaxcala Noticias informó y
estuvo presente con el maestro Arturo Caporal. Muchísimas gracias, les envío un fuerte abrazo a todo mi público. Maestro, ¿algún último mensaje de despedida? Pues bendiciones y hay que cuidarse. Claro. Hay que cuidarse. Sí, por lo de la pandemia. Por la pandemia hay que cuidarse y gracias, Javier. Muchísimas gracias. Buena tarde, hasta luego.